Hola a todos, continuamos con el estudio de los circuitos de conmutación y en esta oportunidad vamos a analizar las respuestas de un circuito con diodos y capacitores en régimen permanente y régimen transitorio. Para este video entonces vamos a ocupar este circuito con esta señal de entrada B sub S en donde vamos a considerar el voltaje umbral de conducción del diodo de 0.75 voltios. Veamos entonces que es un circuito en donde tenemos un diodo rectificador en serie con una resistencia de 1K y este arreglo está en paralelo al capacitor. El voltaje que nosotros debemos encontrar, que es el voltaje en los extremos del capacitor. Esta señal de entrada B sub S es una señal de tipo escalón, en donde tenemos un cambio brusco en el instante t igual a 0 y en el instante 1 microsegundo. ¿Por qué señalo estos dos puntos? Porque estos son los dos puntos de interés en donde debemos estudiar el circuito, porque sabemos que allí es donde hay cambios que me van a permitir generar variaciones en el voltaje de salida y cambios obviamente en el diodo. Entonces empecemos analizando este circuito buscando el voltaje inicial del capacitor. Para ello entonces debemos partir de un análisis para t menor que 0, en donde podemos observar que la señal B sub S es de menos 5 voltios y podemos asumir que el capacitor ha estado por mucho tiempo en ese estado, por lo tanto ha alcanzado su régimen permanente. Una vez que nosotros tenemos claro esto, entonces empezamos el análisis. Para t menor que 0, planteamos nuestro circuito en donde el capacitor, como bien dijimos, al estar mucho tiempo en ese estado ya ha alcanzado su régimen permanente, por lo tanto por aquí el circuito está abierto, es decir, por aquí no hay corriente, la corriente es 0. Bien, como tenemos un voltaje B sub S de menos 5 voltios, quiere decir que esta señal B sub S, al ser menor que 0, la corriente empieza a fluir en este sentido. Como pueden observar acá, esta corriente I va a polarizar en inverso al diodo rectificador, por lo tanto se va a abrir. Y como el capacitor ya ha alcanzado su régimen permanente, aquí tenemos también un circuito abierto en donde en este punto, entre estos dos terminales, vamos a encontrar entonces el voltaje inicial. Si observan el circuito, la corriente que está entregando en este caso la fuente B sub S no tiene un camino cerrado, por lo tanto la caída de tensión B sub C, al ser esta corriente por acá 0, ¿verdad? Vamos a tener que el voltaje B sub C inicial es igual al voltaje B sub S, es decir, que el capacitor va a partir con un voltaje inicial de menos 5 voltios. Bien, ya tenemos resuelto esta primera parte. Ahora vamos a analizar al circuito y a la señal. Como vemos que la señal B sub S tiene un cambio en t igual a 0, es de interés entonces analizar al circuito en ese punto. Es decir, ¿qué ocurre para el instante t igual a 0 más? Para ese punto en que ocurrió el cambio en la señal de entrada, tenemos que B sub S vale 10 voltios. Y que el voltaje en el capacitor, como no acepta cambio brusco de voltaje, vamos a tener que el voltaje es el mismo, de menos 5 voltios. Entonces aquí se expresa lo que estoy diciendo. Tenemos B sub S igual a 10 voltios y tenemos que el voltaje en el capacitor se mantiene a menos 5 voltios. Como el capacitor no sabemos en qué estado está, entonces nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos el diodo rectificador, ¿verdad?, que tiene este sentido. Si nosotros observamos y analizamos el voltaje que tenemos en el ánodo, que sería este voltaje, este punto, podemos observar que el voltaje de ánodo es menos 5 voltios. Y por este lado, que el voltaje de cátodo, nosotros podemos decir
que es un voltaje simplemente un K por la corriente que fluye por allí en caso de que esté encendido. Pero podemos deducir algo o asumir algo. Como el voltaje de ánodo es menos 5 voltios, podemos decir que ese voltaje ánodo es menor que el voltaje de cátodo. Si esto es así, entonces el diodo rectificador está apagado, es decir, este diodo no iría acá porque por acá la corriente entonces sería cero. Bien, entonces si nosotros asumimos que el diodo rectificador está apagado, ahora necesitamos demostrar que efectivamente el diodo está apagado. Para ello, entonces debemos hacer cumplir esta condición. Si el diodo está apagado, debemos verificar que el voltaje a través del diodo es menor a 0.75. Esto 0.75 es el voltaje umbral. Entonces, si el voltaje en el diodo es menor que el voltaje umbral de conducción, efectivamente entonces el diodo está apagado. Abajo en la descripción del video voy a dejar un enlace donde muestro un ejercicio de análisis de circuito con diodos en DC para que estén atentos a las condiciones de conducción y apagado de un diodo rectificador. Bien, entonces lo que debemos acá buscar es el voltaje en el diodo. El voltaje en el diodo entonces es el voltaje de ánodo menos voltaje del cátodo. Pero como bien dijimos acá, el voltaje de ánodo está conectado al capacitor. En vez de ubicar menos 5 voltios, vamos a poner acá V sub C, que es el voltaje en el capacitor, y ya le voy a explicar por qué la razón de usar esta variable V sub C y no usar directamente el valor de menos 5. El voltaje de cátodo, como estamos asumiendo que el diodo está apagado, entonces la caída de tensión en esta resistencia es 0, por lo tanto el voltaje de cátodo es 0. Si nosotros seguimos desarrollando esta ecuación, vamos a encontrar a esta inecuación que es muy importante y nos va a permitir de ahora en adelante terminar de realizar el análisis del circuito. ¿Qué nos quiere decir esta inecuación? Nos indica que para todo voltaje en el capacitor menor a 0.75, el diodo se va a encontrar ¿en qué estado? Apagado. Esto es lo que nos indica esto. Si nosotros hubiésemos ocupado el valor de menos 5 voltios y lo hubiésemos sustituido acá en la variable V sub C, no pudiéramos tener una expresión de esta forma. Entonces simplemente íbamos a demostrar que efectivamente el diodo estaba apagado, pero no sabíamos para qué intervalo de V sub C lo iba a estar el diodo apagado. Ahora bien, una vez que ya sabemos eso, lo que nos queda es establecer qué ocurre para un tiempo t mucho mayor a 5 tau. Para este estado o para esta condición, el capacitor se comporta como un circuito abierto y como el diodo está apagado, entonces nos queda este circuito en donde entre estos extremos lo que nos queda acá es buscar simplemente el voltaje final. Como pueden ver acá, el voltaje final en el capacitor, al no tener corriente por esta resistencia de 10K, tenemos que el voltaje final es directamente 10 voltios. Y para este punto, entonces vamos a hallar también el tau que nos interesa para poder plantear la ecuación. Para hallar el tau necesitamos la R equivalente vista por el capacitor. Como el diodo está abierto, entonces esta resistencia que tenemos acá no entra en juego, sino que entraría solamente la resistencia de 10K. Para hallar la R equivalente vista por el capacitor, entonces pasivizamos el circuito, es decir, cortocircuitamos esta fuente y nos queda que directamente la R equivalente es 10K. 10K por 100 pico nos queda 1 microsegundo. Y como bien dijimos anteriormente, el voltaje final entonces es de 10 voltios. Esto nos quiere decir lo siguiente, que el capacitor va desde un voltaje inicial de menos 5 voltios hasta 10 voltios. Idealmente, si no ocurren cambios en el circuito, nosotros vamos a tener que el voltaje del capacitor simplemente va a ser esto: arranca de menos 5 voltios, se carga exponencialmente y llega a 10 voltios. Eso es lo que haría, pero observen que aquí vamos a tener cambios en el circuito, tanto por el diodo como por los cambios de la fuente de la señal de entrada V sub S. Entonces observen acá esta gráfica.
El voltaje parte desde menos 5 voltios e iría idealmente hasta 10 voltios en 5 tau, que sería 5 microsegundos, ya que tau, como bien lo calculamos anteriormente, tau es igual a un microsegundo. Pero ¿qué ocurre? Nosotros encontramos previamente que el voltaje, una expresión, una inecuación de V sub C menor a 0.75. ¿Qué nos decía esto? Que para todo valor de V sub C menor a 0.75 el diodo iba a estar apagado. Es decir, para el intervalo desde menos 5 voltios hasta 0.75 voltios, este intervalo que tenemos acá, el diodo va a estar apagado, que sería desde un instante inicial 0, hasta un instante t sub 1. En este punto vamos a tener que el diodo está apagado. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el voltaje en el capacitor supera los 0.75? Entonces, cuando el voltaje en el capacitor es mayor a los 0.75, en este caso mayor o igual a 0.75, el diodo cambia de estado. Ahora no está apagado, sino cambia a encendido. Ahora, ¿en qué tiempo ocurre este voltaje de 0.75? En un tiempo t sub 1, y ese tiempo t sub 1 lo vamos a hallar mediante la siguiente ecuación. Tenemos el V sub C de t es igual a 10 más voltaje inicial, que es menos 5, menos el voltaje final, que es 10 por e a la menos t sobre tau. Tau ya lo conocemos, que es un microsegundo, y estos valores de 10 menos 5 fueron los valores que hallamos previamente, es decir, el voltaje inicial de menos 5 y el voltaje final de 10 voltios, es decir, desde donde parte el capacitor hasta donde idealmente iría el capacitor. Ahora bien, como sabemos que en 0.75 hay un cambio, entonces estos 0.75 los sustituimos acá y evaluamos la ecuación para encontrar el tiempo t sub 1. Aplicando antilogaritmo tenemos que el tiempo t sub 1 es menos t logaritmo neperiano de 0.75 menos 10 entre menos 15. Si nosotros hallamos este valor, tenemos que t sub 1 es 0.48 microsegundos. Esto indica que para todo t mayor a 0.48 microsegundos el diodo cambia de estado, es decir, cambia de apagado a encendido, y en ese punto V sub C vale 0.75 voltios. Ahora, como el diodo cambia a encendido, entonces dibujamos nuestro circuito en donde ahora ya no va a estar abierto, sino se va a reflejar entre sus terminales una fuente de 0.75 voltios. Y entonces, como ya conocemos el voltaje inicial del capacitor, ahora necesitamos conocer el voltaje final del capacitor, es decir, ya el capacitor no se va a cargar desde 0.75 hasta 10, porque ya hubo un cambio en el circuito, cambió el diodo de apagado a encendido. Ahora necesito saber desde este punto de su 1 con 0.75 voltios hasta dónde se va a cargar el capacitor. Entonces, para ello, entre estos dos terminales vamos a hallar el voltaje V sub C final. Ese V sub C final lo podemos hallar por un teorema que se llama Millman, que eso no es más que una relación de corriente. Entonces, ese Millman pues nos da una manera directa de hallar este voltaje. Simplemente 10, que es la fuente que tenemos acá, esta fuente inyecta una corriente de esta forma, sería 10 entre 10K, más que tenemos otra corriente que se está inyectando acá en este nodo, porque recuerden que el voltaje final es como si lo viera en este punto, ¿sí? O en estos dos terminales. Al final es igual porque recuerden que estamos refiriéndolo a este potencial de 0 voltios, más la corriente que está inyectando la fuente de 0.75 entre la resistencia de 1K sobre el inverso de las resistencias que están conectadas a ese nodo. En este caso solamente tendríamos la de 10K y la de 1K. Esto nos da 1.59. Es decir, que el capacitor va ahora a cargarse desde 0.75 hasta 1.59 voltios. Con un tau
Ahora, importante esto, no va a ser el mismo tau que teníamos anteriormente porque las condiciones del circuito cambiaron. Entonces, para hallar la R equivalente vista por el capacitor, obviamente volvemos a hacer lo mismo. Pasivizamos el circuito, cortocircuitamos la fuente B sub S, además cortocircuitamos la fuente del diodo. Podemos observar que nos queda esta resistencia de 10K en paralelo con un K. El paralelo de 10K con un K por 100 pico nos da 90,9 nanosegundos. Ese es el tau con el cual se va a cargar ahora el capacitor. Planteamos nuestra ecuación. Ahora el capacitor va a tener esta ecuación en el tiempo. Va a ser 1,59, que es el voltaje final, más el voltaje inicial, que es 0,75, menos el voltaje final, que es 1,59, por la exponencial de e a la menos t menos 0,48 microsegundos, porque estamos analizando ahora el circuito a partir de 0,48 microsegundos, es decir, no es 0 el punto de cambio, sino es 0,48 microsegundos. Y el tau, que es este tau que tenemos acá. Ahora bien, el capacitor va a tender a cargarse desde 0,75 a 1,59 voltios. Pero, ¿qué ocurre? Este tiempo, vamos a hacerlo acá. Entonces, el capacitor empieza desde este punto. Empieza a cargarse exponencialmente, ¿verdad? Y por acá en 0,5 tuvimos un cambio. Por acá en 0,5 que fue, perdón, en 0,75 voltios. En 0,75 voltios y en un instante de tiempo T sub 1. Ahora el capacitor va a cargarse desde T sub 1 hasta un tiempo T que no conocemos y va a ir de 0,75 hasta 1,59. Entonces vamos a ver si este capacitor sí es capaz de cargarse hasta esos 1,59, ya que en un microsegundo tenemos un cambio. Entonces, bueno, básicamente la gráfica la tenemos acá. Tenemos entonces desde menos 5 hasta 0,75 voltios se carga el capacitor. Eso lo hace en un tiempo de 0,48 microsegundos. A partir de allí, entonces el diodo cambia de estado y ahora aquí toda esta línea punteada que está en negro, el diodo está encendido y él empieza a cargarse con un tau de 90,9 milisegundos. Este es el tau para esta curva y él va a tender a cargarse a unos 59 voltios. El tau es 90,9 milisegundos por 5. Esto me da 0,45 microsegundos. Vamos a ver si el capacitor efectivamente se carga ese valor de 1,59 o no lo hace. Para ello entonces tenemos 0,45 microsegundos es el tiempo que ocupa el capacitor para alcanzar su régimen permanente, pero contados a partir de 0,48, es decir, 0,48 más 0,45 me da 0,93 microsegundos, es decir, el tiempo que tarda el capacitor para alcanzar los 1,59 voltios son 0,93 microsegundos. Como este tiempo T sub 2 es menor a un microsegundo, que es el tiempo en donde hay un cambio en la señal B sub S, por lo tanto el capacitor sí alcanza a obtener esos 1,59 voltios. Entonces, el siguiente análisis, ¿verdad?, será para cuando t es mayor a un microsegundo. Para t mayor a un microsegundo tenemos que la señal B sub S es menos 5 voltios. El voltaje en el capacitor obviamente es 1,59 porque él ha alcanzado su régimen permanente ya en ese tiempo. El diodo sigue encendido y entonces lo que necesitamos ahora conocer, al igual que hicimos ahora en el caso anterior, como ya conocemos, como estamos ahora en un nuevo intervalo de tiempo para t mayor a un microsegundo, ahora necesitamos qué va a pasar con el capacitor, hacia dónde va a tender a cargarse o a tender a descargarse. Para ello entonces necesitamos conocer entre estos terminales el voltaje B sub C final. Al igual que en el caso anterior, aplicamos un Millman
¿verdad? Entonces aquí lo que cambia es como la fuente B sub S es menos 5, entonces la corriente sale del nodo, por lo tanto aquí se va a reflejar eso en un negativo, menos 5 entre 10K más 0,75 entre 1K entre el inverso de la resistencia, eso me da 0,22. Es decir, que el capacitor ahora va a tender a descargarse de esta manera, desde 1,59 hasta 0,22 voltios. Pero si ustedes observan ya, pueden deducir que acá en este punto ya va a haber un cambio en el circuito. ¿Por qué? Porque recuerden que B sub C para todo menor de 0,75 el diodo se va a mantener apagado. Siempre y cuando el voltaje en el capacitor sea mayor a 0,75, entonces vamos a tener que el diodo está encendido. Entonces, para este caso, nosotros volvemos a armar nuestra ecuación de B sub C de T, que sería el B sub C final, que es 0,22, que fue el que acabamos de hallar, los 1,50 voltios, que es el voltaje que tiene en un microsegundo, los 0,22, que es el voltaje al cual tendería a llegar, T menos un microsegundo, porque es un microsegundo donde estoy haciendo el cambio, y 90,9 nanosegundos, que es a partir de donde el Tao que se obtuvo con el diodo encendido. Entonces básicamente lo que tenemos es esto: el capacitor empieza desde menos 5, se carga a 0,75, luego de 0,75 se carga a 1,59, luego en 1,59 empieza a descargarse hasta 0,22 si no hay cambio. Pero entonces aquí justamente en este punto que coincide con los 0,75 voltios. Entonces nosotros debemos hallar ahora este tiempo T. Este tiempo es el tiempo de 0,48 microsegundos, y esto pues obviamente es lo mismo, 0,75, y por acá tenemos los 1,59 voltios porque el capacitor alcanzó su régimen permanente. Entonces, si observamos de aquí hacia arriba, el diodo está encendido, y de aquí hacia abajo el diodo está apagado. Entonces recuerden que es muy importante la primera inecuación que nosotros encontramos, donde teníamos que B sub C menor que 0,75. Esto es lo que nos ha determinado los cambios en el diodo. Ahora bien, como ya sabemos que en 0,75 hay un cambio en el circuito porque cambia el diodo de encendido a apagado, entonces sustituimos en B sub C de T, observen acá, el valor de 0,75, y la ecuación queda igual: 0,22, 1,50 menos 0,22 e a la menos T menos 1 por entre 90 nanosegundos. Aplicamos allí propiedad de antilogaritmo y despejamos el valor de T sub 2, que sería este tiempo el que vamos a buscar. Ese tiempo entonces es 1,1 microsegundo. Entonces, en 1,1 microsegundo el diodo cambia de encendido a apagado. Ahora vamos a ver qué pasa para ese tiempo mayor a 1,1 microsegundo. Ya sabemos entonces que el diodo cambia a apagado y que la señal B sub S, recuerden que la señal de entrada B sub S tiene esta forma: menos 5 sube a 10 y cae luego menos 5 otra vez. Esto es menos 5 y esto es un microsegundo. Por acá tenemos 10 voltios. Entonces, para todo T mayor a un microsegundo tenemos que esto vale menos 5 voltios. Y como estamos en un T mayor a 1,1 microsegundo, tenemos que el diodo está apagado, por lo tanto la fuente B sub S es menos 5, y cuando el diodo está apagado, recuerden que el Tao es un microsegundo, que fue lo que hallamos previamente. Dibujamos el circuito. Entonces, como sabemos que el capacitor ahora tiene un voltaje de 0,75, necesitamos saber hacia qué valor va a tender él a cargarse. Entonces, con el diodo abierto y con el capacitor en condición de abierto, porque vamos a hallar el voltaje final. Recuerden que cada vez que vamos a hallar el voltaje final del capacitor, debemos considerar que ya el capacitor ha alcanzado su régimen permanente, por lo tanto se considera como un circuito abierto. Aquí el voltaje final, entonces, como vemos en un circuito abierto, por acá no hay corriente, entonces el voltaje final es menos 5 voltios. Finalmente, podemos acá presentar una simulación
¿verdad? Un gráfico arrojado por la herramienta de simulación PSIM, en donde pudimos verificar el funcionamiento del circuito. Podemos observar entonces que de 0 a 0,48 microsegundos el capacitor empieza a cargarse desde un voltaje inicial de menos 5 hasta 0,75 voltios, y ese tiempo el capacitor ocupa un tiempo de 0,48 microsegundos para alcanzar ese voltaje. Luego, una vez que el voltaje del capacitor supera esos 0,75, el diodo cambia de estado, ahora se enciende y hay cambios en el circuito. Por lo tanto, esta curva que tenemos acá se carga a razón de 90,9 nanosegundos. Y esto ocurre para todo este tiempo, desde 0,48 microsegundos hasta un tiempo t, que aquí no lo ubiqué, pero ese tiempo fue el que acabamos de hallar ahora, que es de 1,1 microsegundo. Entonces, desde 0,48 microsegundos hasta 1,1 microsegundos tenemos que el diodo está encendido. Y para todo t mayor a 1,1 microsegundos tenemos que el diodo nuevamente se apaga y el tau entonces de 1 microsegundo. Veamos entonces la simulación presentada acá en PSIM y observen acá. Entonces tenemos una curva en donde arranca desde menos 5 voltios, que fue el voltaje inicial del capacitor que hallamos, y observen acá, vamos a medir algunos valores. Por ejemplo, acá tenemos 1,59 en 9,9 por 10 a la menos 7, esos son 0,99 microsegundos. Un microsegundo, tenemos que el voltaje alcanzó los 1,59 voltios. Y luego observen que él se va descargando, ¿verdad? Y en la medida que va pasando el tiempo, si yo le doy a esto más tiempo, el capacitor va a tender a alcanzar ya los menos 5 voltios, porque ya no hay más cambios en el circuito. Eso es lo que se puede ver acá en este punto. Entonces, a partir de T2, él ahora sigue descargándose, y por acá ya en 5 tau, pues él alcanza su régimen permanente, que es con un voltaje de menos 5 voltios, que fue el que encontramos acá. Y lo va a hacer porque ya no hay más cambios en el circuito, no hay más cambios en el diodo y no hay más cambios en la señal de entrada de B/S. Bueno, dejemos este video en el punto que nos encontramos.